Muchas gracias por esta palabra. Oro porque bendigas al predicador, Señor, y le regales humildad, sencillez, prudencia para decir esta palabra, Señor. Y que tu Espíritu Santo se quede con nosotros de principio a fin. Amén. Amén. Hemos leído 2 versículos cortos en la Biblia, muy conocidos por todos, muy predicados por muchos, pero la pregunta sigue rondando: ¿qué es la fe? Y siempre sacamos 1000 conclusiones, y una de entre las 1000 es la que yo tengo. En primer lugar, Dios reclama a los hombres la fe. Les reclama la poca fe. Les reclama que desconocen la fe. Sencillamente porque cuando lo dotó, le dio la fe. Como una virtud le regaló la fe. Entonces Dios la reclama, y es por eso que la usa. Dios va a usar la fe, porque a través del conocimiento, a través de la fe, Dios va a poder dar a conocerse en su poder. No le veo otra forma más que ahí. Entonces la fe es también un poder humano. Es un poder humano que se aplica en los momentos de la adversidad. Vale decir que en ese momento es cuando Dios usa la fe. A mí me mandan a cada rato en los WhatsApp cosas que habla de la fe, incluso el banco de la fe. Pero esta palabra es clave, y además de clave, importante considerarla para nuestra vida como cristianos cotidiana. Por eso quiero hablar un poquito sobre este título: por lo que creas, tu victoria está más cerca. Es importante, porque yo escribí esto, es letra de hombre, pero ¿por qué yo me inspiré un poco tratando de usar mi testimonio? Mi testimonio, normalmente un pastor, hermanos, no debe estar predicando desánimo, ni menos hablar de sus problemas. Lo hemos aprendido, lo ponemos en práctica. Pero yo hablé con el Señor y le pregunté si podía hablar sobre mi problema, y lo consideré en mi corazón que puede edificar a más de alguno de ustedes o los televidentes sobre esta evidencia que puedo ser que la utilice en el camino. Pero la primer pregunta es: ¿qué harán con el problema? Observe que Dios se ha de preguntar ¿qué van a hacer con el problema? ¿Sabe por qué? Porque Dios ya sabe lo que me pasó ayer, Dios ya sabe lo que me está pasando ahora, Dios ya sabe lo que me va a pasar mañana. Si Dios sabe todos esos presentes, futuros y pasados, no me cabe la menor duda que Él se pregunta: ¿qué haré con el problema o qué hace con el problema? Algunas veces, hermanos, el Señor manda advertencia sobre lo que pueda ocurrir. Un ejemplo bíblico es Ezequías. Ezequías fue advertido por el profeta Isaías, y el profeta irrumpió en el palacio, entró hasta donde estaba el rey y le dijo: dice el Señor que arregles tu casa, porque en 15 días tú te mueres. Fue fulminante el dato, fue fulminante la palabra para el rey. Y la primera reacción del rey fue buscar a Dios, ir de rodillas en su cama, en su aposento, a decirle a Dios su problema. Y en ese momento, cuando el profeta va por el patio, lo devuelve Dios y le dice: dile, anda y dile que le voy a dar 15 años. Le cambió 15 días por 15 años, pero lo advirtió de todas maneras: arregla tu casa. Eso, hermano, es cuando hay una advertencia. Nuestro problema grave se presenta cuando llegan las cosas inesperadas. El aviso del accidente, el aviso del choque, el aviso de la muerte, el aviso de muchas cosas.
La Biblia dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová, porque éste no temerá a las malas noticias. Pero hay que estar bien parado, bien cimentado en la fe, bien seguro de que tiene un Dios de poder. Hay cosas irreversibles como la muerte, no lo vamos a discutir. La misma Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego venga el juicio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no hay advertencia? ¿Ustedes recuerdan a Lázaro? ¿Se recuerdan que Lázaro murió? Sí, ¿verdad? También que resucitó. Pero ¿cómo ocurrió? El Señor había estado en Betania con María, Marta y Lázaro y se fue. Déjeme que yo crea que se fue y no lo dejó enfermo, porque Jesús no lo podía dejar enfermo. Fue algo inesperado para Lázaro y en 4 días se murió. Entonces esa noticia era impactante para aquellas mujeres. Esa noticia más impactante todavía cuando Jesús no vino, cuando lo llamaron. Entonces la primera reacción de un ser humano cuando viene una cosa inesperada es renegar. Hermanos, la palabra renegar es gravísima para una persona creyente, porque nosotros no podemos renegar de Dios nada. La Biblia dice que todo el que ama a Dios, las cosas son para bien. Entonces, si yo entiendo esa parte, debo de entender que si amo a Dios, todo lo que venga es para bien. Ahora, ¿cómo lo asimilo? Esa ya es madurez espiritual. Pero ¿sabe qué? El que se cree estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. María y Marta cayeron. Porque cuando Jesús se presenta, lo primero que hicieron es renegar. Y decirle, si hubieses estado aquí no se muere. Y no le bastó solo eso y la enseñanza que le dio el Señor entre el paréntesis de encontrarse con María. Y María aparece de nuevo y le dice, oye, si hubiese estado aquí no se muere. Entonces la primera reacción, hermano, con advertencia o sin advertencia, es negativa, renegar. Yo quiero que se remita conmigo a lo que dice Deuteronomio 21:5, allá en el libro de Números. Fíjense que lo traigo a memoria, no sé, me llamó la atención, ¿por qué razón? Porque un pueblo que se cree que está en aguas tranquilas, pero cuando se le va a las aguas tranquilas, en ese momento cambia su posición. Fíjese que es grave, en realidad es grave porque nosotros somos seres normales cuando no tenemos problemas, pero cuando se nos presenta la dificultad, hacemos cualquier cosa. Por eso yo estoy hablando, ¿qué harán con el problema? Aquí este pueblo aceptó salir de Egipto a la tierra prometida. Aceptó salir, pero en el camino se encontró con un problema. Y se lo manifestaron de esta manera en el versículo 5 del capítulo 21 de Números. Y dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Hermanos, ¿qué es lo que pasó allí? Lo primero que aparece, hermanos, es hablar contra Dios. Cuando la persona reniega por el problema, reniega por la situación, siempre le aparece el por qué. Y le agrega, ¿por qué a mí? Cuando dice ¿por qué a mí? Lo que está haciendo es involucrar a otro y decirle mejor a otro y no a mí. A lo mejor solo ¿por qué? El por qué es válido, porque sí, porque usted no tiene los pensamientos de Dios. Dios ya sabe lo que va a pasar con advertencia o sin advertencia. Este reniego, hermanos, era gravísimo porque hablaron contra Dios y contra el líder. Yo esta mañana quiero decirte, hermano, que pase lo que pase, eche mano de Dios. Mira, si Dios no nos hace el favor en el momento, lo hará en su momento. Y si no lo hace, acuérdate lo que acabamos de leer en Hebreos, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice que algunos no recibieron nada. Entonces, hermanos, ¿dónde me pongo en esta posición? Cuando leo Isaías 55:6, mire, leer Isaías 55:6 es agradable, pero ponerlo en práctica algunos quizás no. Porque dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado.
Y dice, llamadle en tanto que está cercano. Note usted las dos partes importantes que me está diciendo. Yo esto lo califico como la oferta de Dios para mi problema, como la oferta de Dios para mi situación, como la oferta de Dios que me va a dar la salida que yo estoy buscando. Pero si esta oferta de Dios no la tomo, entonces estoy renegando, y si no estoy renegando, estoy haciendo otra cosa que es contra la palabra de Dios. Buscadme mientras pueda ser hallado y mientras yo esté cerca. Esa oferta de Dios no la puede desperdiciar el creyente, amado hermano. Nosotros tenemos que enfrentar las realidades de nuestros problemas con Dios. A los discípulos les dijo, miren, separados de mí nada van a poder hacer. Hermano, está vigente esa palabra escrita en Juan capítulo 15. Está vigente que separados de Dios nada podemos hacer. Yo no descalifico que los hombres somos capaces de hacer cosas, pero no todas. No todas podemos hacerlas. Entonces esta oferta de Dios es válida. Yo sigo creyendo que es necesario que conozcamos y aprendamos de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque todo problema tiene solución, pero solo en las manos de Dios. Y aquí es donde aplica la fe. Hermano, y esa fe que viene a nosotros tiene que convertirse en una confianza, tiene que convertirse en una dependencia, tiene que convertirse en una realidad. Depender definitivamente de Dios. ¿Cuándo? Cuando se te cierran las puertas, cuando no tienes dónde caminar, cuando tu pensamiento se turba, cuando el problema te agobia, cuando estás cerrado en todos los aspectos de tu vida. Entonces es que la fe se aplica. Pero la fe la estamos predicando y no enseñando porque no se puede, pero cada testimonio habla por sí mismo de lo que es la fe. Y yo quiero decirte, hermano, cuando nosotros dependemos de esto, tenemos que ser sabios. Y digo lo que lo voy a decir y el televidente que lo ve. No quiero que se conmisere de mí. No quiero conmiserarme yo de mí. Sencillamente le pedí permiso al Señor para hablar de este tema porque presiento que más de alguno de ustedes necesita saberlo. ¿Por qué? Cuando pedimos testimonio no sabemos nunca, por evidencias propias, qué ha pasado, qué hizo con el problema, cómo lo hizo, cómo lo solucionó. Yo debo decirte, te voy a contar. La Semana Santa para mí comenzó un problema desde el martes. Me cayó en cama una niña con un problema muy serio. No es que no le diera importancia, pero apareció que martes tuvimos que ir a un hospital. El miércoles ya estaba con un holster. Y yo le dije al médico, ¿usted sabe que está poniendo este holster día miércoles santo? Sí, me dijo. ¿Usted me lo va a poder quitar en el plazo que ponen para quitarlo el jueves santo? Sí, me dijo. Pero resulta que estaba programado quitarse a las 2 de la tarde. Pero a la 1 mi niña se empeoró. Y en lo que yo fui a buscar el vehículo para traerla, ya me la llevaban cargada otras personas porque iba liquidada. Y yo me alarmé. Y lo primero que pienso, Dios mío, ¿qué hago? Y mi primer pensamiento fue, voy por el holster a que se lo quiten. Voy a llamar al médico y le voy a preguntar si me voy a la clínica o me voy al hospital. Pero antes había dicho, Señor, ¿qué hago? En ese momento no me contestaron el teléfono. Y tomé la decisión equivocada y me fui a la clínica hasta Santa Tecla Merliot a perder el tiempo, entre comillas. Estando allá en el parqueo, me dice el médico, no ha venido. Fui a la clínica, no hay nadie, están de vacación. Lo llamé, no me contestó. Bendito médico, no lo culpo. Pero mi niña tenía una taquicardia en el vehículo tremendo. Saltaba del corazón, se salía del pecho. Y yo comencé a preocuparme más. Y me paré y le dije, Señor, ¿qué hago? Si tú me has permitido llegar hasta aquí, Señor, pero estoy de brazos cruzados, ¿qué hago?
Y lo primero que vino a mi corazón fue llamar a mi pastor. Y marqué el teléfono, hermano Lisandro, pues él contesta a veces hasta el siguiente día, o a veces no está, o está orando, pero no contesta. Pero ese día, en el primer toque, me contestó. Y me dijo: varón, ¿qué le pasa? Está llorando. Y le dije: pastor, mi niña se muere en el vehículo y estoy de brazos cruzados, el médico no lo veo, ¿qué hago? Ese momento fue decisivo. Y me dijo: váyase al hospital tal, ¿verdad? Y le dije: pastor, son palabras mayores. Pues sí, son mayores, pero allá lo espero. Pero pastor, váyase que yo allá estoy. Y justamente estaba ahí. Movilizaron médicos. El que tenía que quitar el holster apareció 1 hora después. Y llamaron al cardiólogo, un mar de médicos. El pensamiento, ¿qué hago? Porque cuando tú tienes a un Dios que le crees, cuando tienes a un Dios que lo percibes, cuando tienes a un Dios que sabes que es poderoso. Saulo de Tarso no sabía quién era Jesús, lo perseguía, no le interesó el evangelio, hizo de todo, pero cuando el Señor lo detuvo en el camino para que viera el problema, realmente lo dejó ciego. Y este hombre, cuando le dijo: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús. La primera pregunta: ¿qué quieres que haga? Hermano, esta pregunta que voy a hacer yo es real. ¿Qué quieres que haga? Estoy en el momento de la decisión y ya llegué al hospital, pero estoy dependiendo de la ciencia. Estoy dependiendo de un médico, benditos médicos. Pero mi problema sigue allí. Y yo le digo: Señor, en esos momentos no permitas que mi fe se baje. Porque yo creo que tú me has permitido llegar aquí, porque yo sé que todo lo sabes. Con advertencia o sin advertencia, yo estoy aquí. Pero te estoy creyendo a ti. Mi niña, dijo el médico, es muy grave, hay que internarla. Se te da vuelta el corazón y dice: internarla en este hospital, pero es la vida. Y le digo: Señor, tú lo sabes. El viernes vine acá a predicar, estaba ahí con Joalmo acá, y gracias a Joalmo, preocupado por mi problema. Y el sábado me dice el médico: mira, encontramos el problema, la solución, se va con esta medicina, que le vaya bien. Salí por la calle, que me vio ir llorando, me permitió venir en victoria. Pero llegando a mi casa encuentro a la otra nieta en la misma situación. Y le digo: Señor, yo he venido proclamando victoria por el camino y me encuentro con este problema, ¿qué hago? No hubo nada, silencio. Y tomé una decisión y le dije a mi familia: vamos a orar por la niña y no nos vamos a mover a ninguna parte. Pero a las 12 de la noche del sábado, la cosa se puso peor. Y todos en la casa alarmados, orando, llorando. No, vámonos al hospital. Dije hospital, sí, vámonos al hospital. No al otro, sino a otro. Y tomé camino a las 12 de la noche. Allá el médico la tuvo, estuvieron viendo, y la otra recuperándose en casa con mi esposa y yo, y mi cuñada con la otra. Estando ahí me dijo: váyase tranquilo, ya pasó todo esto. Y nos venimos, 2 de la mañana, le dije a mi esposa: el despertador va a sonar, pero para ti. A las 4 me despiertas, y si no despierto me empujas para que me caiga, porque a las 5:30 vamos a estar predicando en el culto de resurrección. Aquí estuvimos.
Y luego sigue el problema. Pero, hermano, yo te quiero decir esta mañana a través de este testimonio: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Porque si los médicos me hicieron un gran favor, estoy convencido de eso, pero yo no voy a cambiar la fe exclusiva por mi Dios. Porque yo le pregunté qué hacía y el Señor me dijo qué tenía que hacer. Los que están allá en Números 21:5 no se fueron a renegar. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué estábamos mejor allá? Mejores ollas, mejor esto, mejor lo otro. Hermano, eso es un reniego que no vale la pena. A Dios le agrada que le creamos, porque Él mismo dice en su palabra que nosotros sin fe no le vamos a poder agradar a Dios. Entonces, hermano, ¿qué pasó aquí cuando yo leo Hebreos 11:1? Dice: la fe debe tener la certeza, porque yo tengo que estar convencido que en quien tiene la solución es Dios. Repito, bendita la ciencia, pero quien tiene la palabra mayor es Dios, amado hermano. A mí me fue el Señor a enseñar a través de la Biblia muchos versículos, y entre ellos me encontré uno muy lindo que dice, cuando yo le preguntaba: Señor, ¿por qué estoy en el hospital? ¿Por qué vine aquí si tú eres mi médico? Entonces recibí palabra que dice: yo vigilo la ciencia. Lo dice Proverbios 22, yo vigilo la ciencia, pero los prevaricadores no me agradan. Oiga, hermano, qué palabra más dura, qué palabra más sincera de Dios cuando me está diciendo eso, porque yo tengo que entender que la fe es exclusiva de Dios, aunque la ciencia se haya aumentado, aunque la ciencia está para todas las cosas, pero yo tengo que estar claro cuál es mi posición con Dios. Y yo te lo explico despacio. Porque Dios pregunta: ¿qué harán con el problema? Y la segunda pregunta es: ¿qué harás en el problema? Porque Dios dice: bueno, ¿qué va a hacer? Si le doy este problema no lo va a aguantar. Y usted va a decir: bueno, ¿y por qué me va a dar problemas Dios? No, es que Dios, ya vamos a ver. Mira, lo que Dios dice, que las aguas tranquilas son bonitas. Pero yo te digo, si no son de Dios, no te fíes. Porque cuando más tranquila está tu agua, hay un cocodrilo allí. Porque cuando más tranquila está tu agua, hay una boa constrictora allí. Porque cuando tus aguas están tranquilas, te vas a dormir. Cuando tus aguas están tranquilas, vas a reposar y te vas a olvidar de Dios. Y ese es el problema, porque Dios agita las aguas en algún momento. Porque cuando se agitan las aguas, lo primero que aparece es la pregunta: ¿qué hago? Yo no esperaba esto. Hermano, esa es la reacción humana. Pero mira lo que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Deuteronomio capítulo 8, lo sacó de Egipto, y hay un versículo clave para interpretarlo. Cuando lo sacó de Egipto, le dijo así, 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y mire, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Oiga, solo para eso, Señor, solo para eso estás en el hospital, hijo. Solo para eso estás aquí en esta prueba, porque yo quiero saber dónde está tu corazón, dónde dejaste la fe, porque yo quiero saber ahorita en este momento, mi hijo, si estás creyéndole al médico. Yo quiero saber en este momento si estás confiando en el hospital. Yo quiero saber en este momento si la medicina es la fe tuya. Yo quiero saber si esos tres elementos los vas a ocupar. Bendita la ciencia, benditos los médicos, bendito el hospital, pero bendito sea Jehová por siempre de los siglos y los siglos, porque Él es el que comanda todo. Dios va a actuar donde yo no pueda hacerlo, el Señor lo va a hacer. Esa es la promesa y está vigente para todo el que cree, hermanos. No es fácil, no es fácil. Yo te digo, no es fácil, hay que vivirlo. ¿Qué harán con el problema? ¿Qué están haciendo con el problema? Y en un pasado, ¿qué hicieron con el problema? Allí es el testimonio. Fíjate que me voy a ir al Mar Rojo contigo, pero no al Mar Rojo real, sino a la parte importante
de lo que pasó entre Moisés, Dios, el mar y el pueblo. Es un relato que tiene mucho, porque cuando el pueblo entró a Pi-Hahirot es una callejón entre Migdol y otro pueblo que está por ahí, donde Dios le dijo a Moisés, allí llévalos. Lo más seguro es que cuando los llevó allí frente al mar, muchos pensaron que era recreo, aguas tranquilas. El problema es que detrás de ellos, horas después, venía el ejército. El problema es que cuando viene el ejército es tu gran problema. Mientras tanto no lo existe el problema, pero viene un ejército. Entonces, cuando viene el ejército, aparece la primera pregunta. ¿Qué medios usaron? ¿Qué pensaron hacer? Y aquí está la gran diferencia. Cuando tienes tú el problema, amado hermano, hermana, ¿qué piensas? ¿Qué vas a hacer? Porque las alternativas son miles, pero ¿qué vas a hacer? Y si no puedes. La mujer del flujo dice la Biblia, Lucas, el único que lo narra, dice que cuando gastó todo, se apareció Jesús. Yo le digo, Señor, ¿por qué tengo que gastar todo? Pero es que Dios no se fija en eso. Dios lo que quiere es darte paz, seguridad. Yo lo que te quiero decir que en la angustia no buscaron a Dios, sino que se desviaron sus pensamientos, y para eso te quiero leer algunos versículos del capítulo 14 del Éxodo, y para ser exactos el 12. Dijeron ellos, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Esa es la traición del pensamiento, hermano. Eso es lo que ellos no pudieron manejar. Algunos entre los que estaban allí vieron el Mar Rojo, vieron el ejército atrás, vieron los alrededores y se dieron cuenta que no había salida. Pero ¿cuál es el pensamiento? Esto es lo importante. Los que están hablando son los que están ciegos, son los que no tienen a Dios, son los que no tienen fe, son los que no han madurado espiritualmente, son los que dudan de Dios. ¿Qué hacemos aquí? Morir. Pero ¿sabe qué? Que tú tienes que oír al líder, porque el líder está cerca de Dios y él lo oye y le da palabra. Este pueblo desfalleciendo y muriendo antes de morir, ya está agonizando, es porque no tiene a Dios. Si a ti te dijeron que tu enfermedad es incurable, que tu enfermedad es un diagnóstico por la ciencia, pero tú no tienes que creerlo, tú tienes que creerle a Dios. Y el que tiene la última palabra se llama Dios. Tú no tienes que rendirte. Ellos están rendidos, pero sin embargo hay un poco de personas que sí creen. La pregunta es, ¿cómo vieron el Mar Rojo? ¿Como un obstáculo o como un problema? Pues la mayoría lo vio como un problema. Pero yo quiero decirte esta mañana, cuando el problema se te presente, no va a ser un Mar Rojo de ese color, ni tampoco impetuoso de esa manera, pero va a ser para que tú aproveches al máximo tu fe. Va a ser para que tú metas a prueba tu fe. Porque lo que ahí crea tiene importancia. El ejército atrás y no hay salida más que el mar. Imposible resulta para el que no cree que el mar se va a abrir, ni lo sabían. Pero ¿sabe qué? Dios es dueño de imposible. Yo te digo una cosa, cuando Jesús envió a sus discípulos por la mar, a la mitad de la mar se le agitaron las aguas. No se le agitaron solo por agitarse, sencillamente el Señor quería comprobar en ellos su fe. Y Él vino caminando para estar cerca de ellos. Y sabe, hermano, qué importante fue aquella parte cuando ellos pudieron darse cuenta que cuando subió a la barca vino la calma. Se puede dar cuenta cuando el Señor fue en la barcaza y se durmió en una esquinita del barco y vino una tempestad tremenda, cuando de repente los discípulos dicen su primer pensamiento, aquí está el maestro. Y pensaron en el maestro y lo tocaron y lo despertaron y para que hiciera algo. Y el Señor levanta su mano y su voz y dice que se calme el mar y se calmen los vientos. Hasta ahí todo es bonanza, pero lo que dijeron ellos es más importante que cualquier cosa. ¿Quién es este? ¿Quién es este que los mares y los vientos le obedecen? Yo te digo, ese es Jesús, ese es el Cristo
que fue crucificado. Ese es el que tiene el poder, ese es el que te va a sacar del problema, ese es el que te va a abrir el mar rojo en tu momento. Él es el que te va a bendecir si tú crees y confías en Dios, amado hermano. Moisés echó mano al máximo de su fe, y te digo que echó mano al máximo de su fe. ¿Por qué? Porque cuando se dirige al pueblo le dice: no tengan miedo, versículo 13, no tengan miedo, estén firmes y verán la salvación. ¿Sabe por qué? Porque el líder no se rinde. La iglesia no puede rendirse ante el problema. Hermano, te hagan lo que hagan, generalmente hablando a toda la iglesia, tú no te preocupes, tú tienes un Dios de poder. El Señor ha dicho que su iglesia no prevalecerá la muerte sobre ella. Por lo tanto, aquí existe sanidad divina, aquí existe palabra de Dios, aquí existe poder de Dios, aquí está el Señor, amado hermano. Eso es más que importante que lo comprenda. ¿Por qué? No vayas a hacer alianzas con el enemigo. Yo no puedo hacer alianza con el enemigo. Hay un dicho muy grosero que recorre el mundo que dice: si no lo puedes vencer, únete. ¡No! Vénselo. Vénselo. En el nombre del Señor, vénselo. ¿Qué tal si Moisés como líder dice: el mar, el ejército, un pueblo aquí enemigo y otro también? ¿Saben qué, muchachos? Tranquilos, voy a ir a hacer alianza con el ejército. Le voy a ir a decir que nos rendimos, pero que no hagan mortandad, que nos rendimos y volvemos a ser esclavos a Egipto. ¿Qué líder sería ese, hermano? Si yo solo lo estoy diciendo, pero ese no era, ese es un pensamiento de hombre. Moisés tenía segura su posición cuando dice la palabra: no tengan miedo, estén firmes para que vean la salvación de Jehová que hará este día. Y ustedes, este problema que tienen, no lo verán nunca más. Y esos egipcios que los están acosando no los van a volver a ver nunca más. Pero estén firmes, estén seguros de su fe, créanlo. Moisés echó al máximo, pero no hizo alianzas con nadie, hermano. No hizo alianzas con nadie. Y eso es importante, tú no hagas alianzas con nadie, vénselo. Mira, David es un ejemplo importante. Como esta raya que está aquí, era la línea de batalla. Y cuando gritaron pelea, David corrió a la línea de batalla antes que el gigante tenía la honda ya puesta y le pegó. Pero no era la onda, no era David, era el poder de Dios, hermano. Porque eso es lo que actúa, el poder de Dios en tu vida. Tal vez tú ves en el espejo y dices: no, pues yo no soy nada, no tengo músculo, no tengo nada. Pero déjame decirte que el Señor te dio poder y autoridad sobre el enemigo. Te dio poder y autoridad sobre la enfermedad. Te dio poder y autoridad sobre cualquier problema. Porque ¿quién es este que calma los mares y los vientos? Se llama Jesús de Nazaret. Él está ahí, hermano. Él mismo fue el que le dijo a Moisés: levanta tu mano, levanta la vara y divide el mar, hermano. Ese es el Dios de todo poder. Cuando todo se te cierra, cuando todo no funciona, tienes que entender esto. Porque hay que ver cuál es la alternativa que Dios te da. Porque la primera alternativa para mí es Dios. Y la alternativa que sigue es la segunda. ¿Qué dice Dios? Cuando yo llamé por teléfono al pastor, esa era. Porque les digo que me contestó en el momento. Pero yo no me he venido creyendo en el médico. Yo sigo creyendo que es Dios. Porque la alternativa que Él me dio era para que obedeciera. Por eso yo tengo que oír la voz de Dios. Dice que un pueblo afligido no puede dominar las aguas. Un pueblo afligido no puede manejar las aguas turbulentas. Nos gusta el agua quieta. Y por eso nos gusta el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me hará
descansa. Lindo, pero es de Dios. Pero las aguas de reposo a veces no son de Dios. Nota una cosa, que Dios pide la fe, reclama la fe. Cuando Jairo llega a decirle: maestro, tengo un problema grande, necesito que vayas a mi casa, mi siervo se muere, o mi niña se muere. Pero en eso se le atraviesa una mujer que había gastado todo su dinero y de ahora busca a Jesús. Y cuando este hombre está con la fe puesta ante el mar rojo, ante un grave problema, su hija a un paso de muerte, en ese momento llega un emisario y le dice: mi coronel o mi general, no moleste más al maestro, su hija se murió. Pero llega a los oídos del Señor, y este es tu clamor cuando el Señor te oye. Y el Señor de pronto se da vuelta y le dice a Jairo: no temas, solo cree, tu hija vive. Oiga esa palabra, hermano, llévatela esta mañana. No temas, solo cree. Por eso Moisés les ha dicho: no tengan miedo, estén firmes. ¿Por qué? Porque aquí está la parte importante que te quiero mencionar. Dios es el único que puede decidir qué hacer. Pero si tienes miedo, estás paralizado. Te voy a traer tres cosas sin predicarlas, solo enseñarlas. La primera, salir del miedo implica que puedo razonar, pensar y ordenar los pensamientos. Quitar el temor del diablo implica que yo tengo que razonar lo que voy a hacer. Tengo que razonar con Dios mismo qué es lo que hay que hacer. Y le digo: Señor, solo no puedo, ni por sabio ni inteligente, necesito que tú me ayudes. Segundo, entender el problema. Porque muchas veces, hermano, le dice: ay, Señor, explícame por qué estoy aquí. Explícame, Señor, cómo es esto. Pero está con miedo. No hay forma de ordenar el pensamiento, ni hay manera de entender el problema. Y una vez que sales de ese problema, puedes aceptar que Dios te ayude. Porque ese es el otro problema, que los hombres no quieren aceptar que Dios los ayude. Hay orgullo y arrogancia. Un Naamán que no quería que Dios lo ayudara. ¿Cuántos pueden haber así, hermano? Aquel pueblo frente al Mar Rojo arrogante. No, hagamos alianza con ellos, vámonos de regreso. No, no te dejes rendir, no te venza, vence tú, hermano. Mira, Moisés pide estar firmes, porque ¿qué es lo que quiere él? Mantener la fe y la esperanza en el pueblo. Yo, el domingo pasado, después de predicar a las 10:30, un hermano se vino aquí al altar conmigo y me dijo: hermano, tengo palabra de Dios para usted. Y yo le dije: bueno, gracias. Aquí está, me dijo. Y me dio un papelito así. Y yo, se me va a perder, no me lo echó a la bolsa, sino que lo puse en la Biblia. Ahí le habla el Señor, me dijo. De inmediato pensé en una cita bíblica. Pero ¿sabe qué? Esto que voy a decir, tengan cuidado. Dios quiere humildad, no una arrogancia. Cuando se retiró el hermano, tomé el papelito y leí. Y decía Hebreos 11:1. Me traicionó el corazón. Y yo dije: pero si ese versículo lo sé de memoria de años. Pero si ese versículo yo he predicado. En ese momento aquí en el altar me tomó el Espíritu y me hizo llorar. Y me dijo: no es lo mismo leerlo que te lo apliques. Yo soy tu Dios
y sin fe no me sirves. Me fui llorando. Porque uno cree a veces que lo ha leído y ya estuvo. No, hay que aplicarlo. Y eso es lo que el Señor quiere, que apliquemos. La tormenta a veces no pasa, ni los mejores paraguas ni nada la detienen, solo la puede detener el Señor. Y en ese impasse de mi vida, por un momento poco difícil para mí, y dije, yo tengo que estar seguro que tengo un Dios. Yo tengo que estar convencido de que Dios puede. Y aunque me muera mañana, no importa, pero yo sé que Dios sigue pudiendo. Ayer en la mañana salí de mi casa, no le avisé a nadie porque yo tenía que ir al retiro con ustedes, al Cuate. Me levanté y preparé en el termo 5 tazas de café y dije 4 para mí y 1 para el que me pida. Les conté eso porque los veo tristes. Agarré una botellita de agua y mi Biblia y agarré camino. Pero Dios ya sabe todo lo que va a pasar. Te lo dije al principio del sermón, que el Señor sabe qué es lo que te va a pasar otro ratito, mañana o pasado. Pero Él se pregunta qué vas a hacer con el problema. ¿Cómo vas a manejar el problema? ¿Cómo lo vas a vivir? Y yo cuando salí un poco oscuro, feliz que venía al retiro porque mi vehículo lo parqueo un poquito lejos de la casa. Cuando de repente le pego a un cuartón. Y cuando usted le pega un golpe a algo con la cabeza, lo primero que hace es sobarse. Y cuando yo me llevé la mano a sobarme, era un chorro de sangre. Y dije, Dios mío, se abrieron las fuentes. Y en ese momento quité llave a la casa de nuevo y entré. Y ahí sí que le hablé a la gente, ayúdenme. Porque era un chorro de sangre tremendo. Y yo dije, no, esto no es así nomás. Salió mi cuñada y me puso una toalla, así como les he enseñado que hay que apretar la herida, y no paraba. No, me dijo, esto es de hospital. Ah, es de hospital. Ah, y si vengo de allá he estado todas las semanas antes en el hospital, y todavía la siguiente semana hospital, y voy para el hospital. No, tiene que ir, esto no está fácil. Entonces tomé camino y una decisión, me agarré la toalla yo y dije, yo tengo el seguro a 2 cuadras de mi casa, y me fui así agachado y la gente me veía que iba sangrando y llegué a la puerta del seguro y estaba cerrado, pero porque era sábado. Me regresé y cuando regreso, ve que le digo, hay que ir al hospital, cállate. Cuando me di cuenta, no, me dijo, sí, yo ya vi la herida, mire, hay que ir. Fui a traer el vehículo, paramos un poquito la hemorragia, otra vez al hospital. Pero ahora como paciente. Iba manejando, entre que me limpiaba y manejando, y le digo, mira, a mi cuñada, preguntémosle al Señor por qué. Que me diga por qué. Queriendo justificar que iba al retiro. No, si no importa. Iba mal. Y llegué, me atendieron como un hospital privado, de los más baratos, si es que existen, ¿verdad? Y me dijeron, ya lo va a atender el médico. Me senté a esperar. Ya había disminuido un poco la hemorragia. Y llegó el médico, ¿qué le pasó? Pues le pegué a un cuartón, le dije, no era lata, no un cuartón, porque le digo, lata me ponen 10 inyecciones, ¿verdad? Entonces, no, era un cuartón, le digo, ya, ok. Y me dijo, bueno, lo voy a examinar. Y usted sabe, me dijo, le va a doler porque yo tengo que ver de dónde viene la sangre. Y apretó y le metió un hisopo a ver a dónde. Yo sentía que me moría. Y me dijo, aquí está el problema. La herida, me dijo, no es profunda, no se alarme,
pero se pasó llevando una venita, que es la que hay que ver qué se hace. Bueno, le dije, hágalo. Me dijo, si no logro contener la hemorragia, lo voy a coser. Y yo le dije, Señor, que se contenga la hemorragia. Y así fue. Se detuvo la hemorragia y me dijo, ya no lo coso. Me dijo, está bien, le dije. Y me dijo, el cuerpo humano, me dijo, así es. Porque Dios lo hizo maravilloso. ¡Ah! Un médico me dijo eso. En mi mente dije, aquí cambia la cosa. ¿Usted cree que Dios es maravilloso? Sí, me dijo, fíjese que hubo un hombre científico y que empezó a estudiar esto y el NTCS del cuerpo y descubrió, pero usted sigue creyendo que Dios es maravilloso. Sí, me dijo. Ah. ¿Cuántos días de incapacidad le doy? Ninguno, le dije, yo estoy incapacitado ya. ¿Cómo así? Me dijo. Es que lo que pasa es que yo estoy jubilado y pastoreo, predico. Ah, ¿predica usted? Me dijo, sí. Por eso me llama la atención que usted me habla de que Dios es maravilloso. Y yo quiero hablarle de Dios. Ah, muy bien, me dijo. Y empezamos a hablar de Dios. Y él me oyó. Y me oyó. Y ya me había saturado y puesto una crema, haciendo. Y me quité lo que me habían puesto porque parecía algo, ¿verdad? Entonces conversamos y le digo, mire, acabo de descubrir que yo no vine al hospital por el golpe. Yo vine por usted. Así como así, me dijo. Siento en mi corazón orar con usted. Ah, ¿de veras? Me dijo. Ah, pues cerremos la puerta con llave, ¿no? y nos quedamos bajo llave. Oramos y lo dejamos en las manos del Señor. ¿Sabe? Le dije, ¿cómo se llama usted, doctor, para orar por usted? Me llamo Julio. Quiero que se quede con esto. Yo no vine por el golpe, ya se me habría estancado en la casa la sangre, pero vine por usted. Creo que sí, me dijo. Y cuando salimos, mi cuñada me dice, ay, yo afligida, me dice, tanto tiempo, ¿qué pasaba? Y le digo, no, le digo yo, porque el tiempo es de Dios. Él me curó en 10 minutos físicamente y le regaló 20 de oración para él. Al menos hasta ahí sé por qué fui al hospital. Yo te quiero decir esta mañana, tienes que estar seguro que tu fe está puesta en Dios. Porque ese hombre que me dio el papelito me hizo pensar repetidas veces qué es la fe y cuándo la necesito más. Me hizo entender que los propósitos de Él me va a costar conocerlos. Pero el día que me los diga, seré el hombre más feliz, pase lo que pase. Y ese es el consejo para la iglesia Josué Popa. Pase lo que pase, entre más creas, más victorias hay en tu vida. Ponte en pie conmigo y oremos. Dele palmas si gusta al Señor. Padre bueno, Señor, muchas gracias. Esta mañana, Señor, gracias por permitirme dar un testimonio no usual. Pero gracias por el permiso, Señor. Más de alguno puede estar necesitando, como ese doctor, una oración. Oro por él ahora mismo, Señor, que tú lo bendigas, porque ahí donde quedó en ese concepto, está maravillado contigo, Señor. Así te pido esta mañana por el pueblo mismo, Apopa, Señor, por aquellos escépticos que están frente al mar y que quizás quieran hacer alianzas negativas. Señor, yo te pido que ahora les muestres tu poder, que les digas que tú eres el Dios todopoderoso que está sobre la ciencia, que tú eres el Dios todopoderoso que todo lo puede,
que tú eres el Dios de la esperanza, el Dios que sustenta, el Dios que mantiene un espíritu alegre, que tú eres el Dios que me ha dicho que pase lo que pase, yo debo de predicar la palabra. Como lo hicieron aquellos discípulos que les dijeron, los vamos a dejar libres de su problema, pero no prediquen más sobre Jesús. Y ellos dijeron que es mejor obedecer a los hombres o a Dios. Aquí estamos. La iglesia, Señor, no puede dar un paso atrás más que para agarrar impulso, porque la iglesia está firme en la fe. Aunque venga el mar rojo, aunque soplen vientos, aunque haya tempestades, Señor, tú estás con ella. Y ahora afírmaselo. Señor, afírmale que tú eres su Dios. Que cada uno pueda concebir al Dios en su corazón, al Dios poderoso. Y esta mañana, Señor, permíteme, si hay alguien que no te ha recibido, yo lo invito a que levante su mano. Yo quiero orar por usted porque quiero que esta mañana usted se vaya con Dios. Si usted levanta su mano, yo estoy convencido de que usted quiere recibir al Señor. Puedo ver su mano levantada, Dios le bendiga. Por ahí puedo ver otra mano levantada, levántela bien para verlo. Levante la mano si está recibiendo al Señor. ¿Hay alguien más que quiera recibir la palabra del Señor? ¿Alguien más que levante su mano? Mira, no te estoy poniendo en miedo, sencillamente quiero que te lleves esta mañana al Dios poderoso. Una ujier que me haga llegar a la hermana. Si hubiera alguien más, un joven, alguien que venga, que levante su mano. Yo pues quiero orar por ti. Yo aprovecho la televisión para decirte, tú que estás allí, en esas circunstancias que te da la vida. Dios es Dios de poder, es Dios de resultados, es un Dios que te puede bendecir. Solo ríndete a Él, no te rindas al enemigo. No te rindas al problema, a la dificultad. Ríndete a Jesús. Él calma los vientos y los mares. Gracias, Señor. Muchas gracias. Si usted puede repetir conmigo la oración ahí donde está, diga: Señor Jesús, esta mañana me doy cuenta que soy pecador, pero me arrepiento, Señor, y me rindo a ti. Te pido, te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú llames, Señor, yo pueda decir: heme aquí, Señor, porque esta mañana yo te recibo como el Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque esta mañana es de victoria. Esta mañana, Señor, muchos creerán más por tus maravillas, como la vio el médico. Porque tú eres maravilloso. Solo se necesita abrir los ojos para comprobarlo. En los hechos y las palabras tuyas está todo, Señor. Muchas gracias esta mañana. Bendecimos a mi hermana que recibe esta mañana a Cristo. Y a ti que estás en la televisión, un mensaje especial para ti. No te olvides, Canal 46, Josué Popa te saluda y te invita a oír la palabra de Dios. Padre, gracias por el pueblo, te pido lo bendigas. Si alguno está o ha estado en la encrucijada de su vida, frente a ese gigante que se llama problema, Dios mío, ahora mismo, que su fe en aumento, Señor, sea agradable a ti y haz el milagro, Señor. Haz el milagro, mi Dios amado, gracias. En el nombre de Jesús.